Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier lugar donde se encuentren, estamos sintonizando hoy en nuestro podcast acerca de Alucinación, la obra de teatro que pudimos apreciar el viernes pasado. Para poder iniciar esta conversación o discusión, puedo decir que me agradó mucho la obra de teatro, ya que pues se presentó para poder captar nuestra atención y al mismo tiempo poder admirar cada uno de los roles que se presentaban durante la puesta en escena de cada uno de los actores, y realmente es algo que a más de uno nos cautivó, y no solamente pues la puesta en escena de ellos, sino como la interpretación que tuvieron en el momento de, de presentar esta obra, ya que pues ellos logran captar la atención del público y aún así interactuar por medio de ellos. Esta obra me llevó a pensar como un pueblo puede ser mucho mayor en sus ideales, a pesar de que en la política o en los gobiernos siempre quieren como imponer o buscar eh, lo que realmente a ellos les interesa, y no ver como la opinión o los ideales o los sueños que tiene el pueblo. Siempre va a haber alguien que en el gobierno va a estar como no conforme con lo que realmente tienen para poder estar allí, y simplemente pues podemos ver que la capitana, que siempre deseaba como tener como su puesto en la política y ver como su papel reflejado en pues en el grupo de políticos, creo que es uno de los papeles que más me encantó, porque la transformación de ella a ser como la supermodelo y poder cautivar al rey o al príncipe es algo que uno queda como que siempre hay como una piedra de tropiezo, o al tiempo algo que haga como debilitar a los grandes eh, gobernadores. Y pienso que también es una ficha fundamental en la cual pues el mancito solamente veía como su beneficio y al mismo tiempo como sus quereres, y siento que eso es una gran pieza para poder que haya como un punto de giro sobre la historia. Y pues a pesar de eso se puede decir que siempre habrá algo que obviamente hará que las personas tengan como su tate quieto o su momento de reflexión, y ya cuando realmente pues no es algo que los sacie, pues obviamente se van a cansar como de tener tanto poder, y pues como se presenta allí en algún punto, pues ya el rey como que renuncia a la corona, y pues quien viene atrás, pues como el súbdito, el que le sirve. Y es algo que realmente pues me toca, porque muchas veces queremos tanto, pero no somos conscientes de que pueden ir atrás, y es algo que simplemente uno queda como, es cierto, hay que tener como una balanza sobre el poder, sobre los quereres, y saber qué tanto me beneficia y qué tanto beneficia a los demás, porque a veces cuando nos centramos en la persona propia se puede ver que pues que no nos va a satisfacer lo necesariamente, porque siempre queremos tener como la razón, y es algo que simplemente pues me hace como reflexionar, porque debemos ver como al lado a las personas que nos rodean y ver qué cosas nosotros podemos como servirles y ayudarles. Siento que en medio del carnaval, en medio de la risa, en medio de todo siempre hay como una reflexión, y esa reflexión me deja a mí, o me dejó,
que debemos parar el uno por el otro y al mismo tiempo como ayudar a los demás. Un pueblo que realmente de pronto necesita del otro y obviamente pues nos centramos como en el beneficio de nosotros, pero debemos tener como ese sentido hacia el prójimo o la persona que está a nuestro alrededor para así poder entregar cada una de las cosas necesarias. Creo que se ve también como la parte de las personas como obrera, en la cual pues también como que cada uno tiene como su rol, su desempeño y pues no hay como un mayor papel principal entre la clase obrera porque todos buscan es como traer más y pues también se puede que vivenciar como la mano entre gobiernos cuando el rey como que busca la mano de la rusa, creo que era una rusa, de la otra reina rusa y pues se dan la mano ahí como para poder desempeñar cada una de las cosas. Y pues en medio de esto pues se puede ver también como los gobiernos necesitan como la mano de los otros. Pero es bonito ver cómo pues el ser humano como que también depende mucho del otro, pues porque también pues hay como beneficios, hay como mayores habilidades y pues si lo podemos centrar como en la antigüedad pues obviamente siempre hacían como intercambios entre como cosas, como alimentos, siervos, esclavos, sean como trueques, por decirlo así. Y esos trueques lo que realmente ayuda era como a que las relaciones políticas como que cogieran mayor relevancia y también como que las relaciones fueran más enriquecedoras para así poder eh, que los dos pueblos pudieran tener beneficio de cada uno de ellos. Y esta obra es muy, 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 muy chévere porque nos presentan varios temas en los cuales pues obviamente la gente quiere más de lo normal, pero obviamente al querer más pues cada cosa se presenta a no tener una satisfacción plena. Y la satisfacción plena pienso que es algo que realmente no nos deja como eh, progresar como seres humanos. Y es algo que nos lleva a reflexionar de poder servir al otro. Eso es como lo que yo veo en la obra y, y ya debemos ayudarnos el uno al otro por más que tengamos o no tengamos y así pues los pueblos de las naciones pues podrían salir adelante. O sea, es como decir que yo tenga un amigo que venda huevos y yo vaya y busque un supermercado y compre los huevos. Pues si yo tengo a mi amigo y le puedo colaborar comprándole los huevos y así él pues tenga un ingreso fijo, es como lo más que, como lo más lógico, en lo cual pues podemos ayudar al que esté más cercano y no ayudar a las grandes empresas o con grandes nombres. Y eso es lo que yo veo pues en esta obra y realmente es algo que me emociona y pues realmente eh, siempre hay una reflexión en medio de cada obra y me encantaría seguir yendo a Teatro Bay y poder admirar y apreciar cada obra que se presenta allí porque detrás de bambalinas y las escrituras y las preparaciones de cada una de ellas requiere como
trabajo y todas las cosas para presentarlos de la mejor manera para el espectador. Y ya, esa es como mi reflexión y pues quisiera escuchar la reflexión de mi compañero Santiago Preto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Claro que sí. Bueno, continuando, em, fue una hora bastante interesante, muy entretenida, graciosa, claro que sí. Son varios aspectos a destacar. Toda la puesta en escena fue una constante llamada de atención al espectador. No hubo momento para descansar y reflexionar, sino hasta el final, lo cual hace que debamos dar mucha más atención a los detalles que la misma puesta en escena nos ofrece. Continuando con la puesta en escena, es increíble cómo el teatro es capaz de conectar con el público de esta forma. En este caso, mucho más inmersiva y permite que incluso los espectadores, el público de la obra, se vuelvan mucho más que elementos activos, espectadores activos, sino que directamente se conviertan en un elemento diegético dentro de la narrativa que se mostraba. Es una característica muy interesante que considero en el cine es muy complicado llegar a ser. Solo dejando esa pequeña comparativa. O bueno, no comparativa, sino diferencia, más que nada, porque el teatro pues evidentemente ha sido comparado de muchas formas y no me parece tan justo realmente porque son dos artes a pesar de que comparten características, tienen diferentes estilos y esto es lo que hace que sean artes completamente diferentes. Pues efectivamente al final de la obra se deja una reflexión y em, la reflexión primordial que nos puede llegar a dejar esta obra es que no comamos entero, como dicen por ahí, que no nos quedemos con lo primero que escuchemos o simplemente que con lo que queremos oír, con lo que deseamos escuchar, no nos dejemos llevar, no nos dejemos calentar el oído. Realmente hay que ser críticos en nuestro diario vivir. Tenemos que tener una opinión certera y muy fija. Y esta es una enseñanza que se muestra es a través del tema político, en este caso. Se muestra como una historia llena de secretos, de tratos bajo la mesa, de engaños bajo la manga e intenciones ocultas dentro del gobierno de un país ficticio. Principalmente generando así situaciones que nosotros, pues realmente al público le hace gracia, el cual es el objetivo principal de la obra, pero dentro del mundo diegético y a su vez la asociación que tiene con nuestro entorno cotidiano, o al menos la asociación que busca crear con, con nuestro entorno cotidiano, es que esto se transforma en un mensaje que es necesario transmitir y compartir. Todo esto desde una mirada, pues desde diferentes perspectivas, pero sobre todo desde las perspectivas que están dentro de este gobierno. Como dice el dicho, no hay honor entre ladrones, dejando justamente al pueblo en un segundo plano narrativo, pero no a la mirada del público. Esto parece que se hizo intencionalmente justamente para darnos a entender que incluso dentro de la narrativa se deja al público en segundo plano y esto haciendo justamente referencia a las perspectivas que se tiene dentro del gobierno hacia, hacia el mismo pueblo. Eh, bueno, siguiendo algo más con lo técnico, las interpretaciones fueron llevadas a cabo con gran éxito, pienso yo, cada uno dándonos momentos memorables en partes muy específicas. Por ejemplo, em, se mostraban personajes que eran extras y estos al estar alrededor del espacio de la presentación, de la puesta en escena, caminaban constantemente de un lado a otro, mencionando palabras y diálogos diferentes. Y esto era
O sea, esto genera una sensación diferente para cada uno de los espectadores y esto da una nueva mirada a cada interpretación en específico. La dirección fue exitosa también en cuanto a la organización y al tiempo que se le dio para cada momento, para cada situación. Cada una de estas situaciones tuvo un tiempo el cual pienso yo fue suficiente para explicar, dar a entender o simplemente representar lo que buscaba. Y en cuanto a los personajes, son muy estrepitosos, pero son bastante divertidos, cumplen bien la tarea narrativa de exagerar acciones o simplemente cualidades para dar paso a la comedia y a la burla que se le busca hacer a este tipo de personajes en, en este tipo de casos, ¿cierto? Y generar ciertos estereotipos también posiblemente. Realmente fue una obra, lo que dije al principio, fue muy entretenida, fue bastante divertida, las situaciones fueron bastante naturales, esto llevado de la mano junto con los personajes y sus mismas y las interpretaciones de los actores. Fue un conglomerado de elementos bastante bien llevados, bastante bien dirigidos y bien encaminados hacia un final bastante certero, pienso yo, realmente. Pero bueno, por hoy concluimos con nuestro programa. Espero sigan en sintonía y nos vemos para una próxima reseña sobre otra obra de teatro. La de hoy fue Alucinaciones. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el momento que nos estén escuchando, nos vemos.